Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 789 para estudiar el capítulo 12 del libro de Lucas. Como siempre le damos la palabra a Francisco. Observamos que este capítulo 12 comienza diciendo que los seguidores de Jesús ya se contaban por millares. Esto preocupaba mucho a los fariseos y, para más preocupación de ellos, fijaos lo que dice Jesús en el versículo 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Palabras muy duras contra los dirigentes religiosos. Esto solo lo puede decir un valiente, que quiere decir la verdad sin miedo a las consecuencias. Nosotros debiéramos tomar buena nota de este versículo. En los versículos 4 y 5, Jesús nos da la solución para que no tengamos temor. Dice así: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más que hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. En el versículo 6 Jesús nos quiere decir que si Dios cuida a unos pajarillos, para nosotros insignificantes, ¿cómo no nos va a cuidar a nosotros, que dice que valemos más que ellos? Siguiendo con la valentía comentada, fijaos lo que dice Jesús en los versículos 8 y 9. Dice: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. El versículo 10 nos dice algo ya estudiado en los otros evangelios, pero pasamos a recordarlo. Dice así: a todo aquel que dirige alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. La blasfemia contra el Espíritu Santo, o sea, el pecado imperdonable, consiste en la resistencia progresiva a la verdad y culmina en una decisión final e irrevocable en contra de ella. La conciencia está cauterizada por la resistencia continua a las impresiones del Espíritu Santo, y quien está en esa situación difícilmente comprende que ha hecho la decisión fatal. Pero la persona que se siente temerosa de que pudiera haber cometido el pecado imperdonable, en ese mismo temor tiene la evidencia concluyente de que no lo ha cometido. La persona más desgraciada es aquella cuya conciencia la molesta por hacer el mal cuando sabe que debería hacer el bien. Una vida cristiana desdichada generalmente es el resultado de no vivir a la altura de la luz que ha recibido. Su persistente perversión de su libre albedrío da por resultado la pérdida de la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Por último, el mal parece ser bueno y el bien parece ser malo. Tan engañoso es el pecado. Pues Jesús sigue hablando sobre la fe que debemos tener en el poder del Espíritu Santo. Lo podemos ver en los versículos 11 y 12, que dicen así: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis de decir. En los versículos 13 y 14 podemos ver cómo una persona quiere involucrar a Jesús en un tema de herencia. Jesús le dice claramente que Él no es el juez de cosas materiales, que sus miradas van más allá de los bienes terrenales, pero aprovecha la intervención de este personaje para dar una enseñanza a sus discípulos. Dice el versículo 15: y les dijo: mirad
y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posea. La avaricia puede definirse como un deseo desmedido por las cosas materiales, especialmente de las que pertenecen a otro. El hombre que se dirigió a Cristo no necesitaba más riquezas, lo que le interesaba era que la avaricia le fuera quitada de su corazón para que las riquezas no le preocuparan tanto. Sin avaricia en su corazón no habría ninguna disputa que arreglar. Jesús fue, como siempre, a la raíz de la dificultad y propuso una solución que impediría que se levantaran problemas similares en lo futuro. No presentaba remedios pasajeros como los que se propone hoy el mundo materialista. En realidad, lo que más necesitan los hombres no es un sueldo mejor o mayores ganancias. Necesitan un cambio de corazón y de pensamiento que los conduzca a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que sientan plena confianza de que las cosas indispensables para la vida les serán añadidas. El materialismo se encuentra en la raíz de muchos de los mayores problemas del mundo actual y es la base de la mayor parte de las filosofías políticas y económicas, y por lo tanto es la causa de una gran parte de los conflictos entre clases y naciones, incluso de familias, que afligen a la humanidad. El descontento de lo que tenemos crea el deseo de tener más, obligando a otros a ceder todo o parte de lo que tienen. La mayoría piensa que a medida que aumentan las riquezas, aumenta la felicidad, pero no es necesariamente así. La felicidad no depende de las cosas que se poseen, sino de la manera de pensar y de lo que siente el corazón. El libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículos 1 al 11, podemos ver claramente lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Bien, pues no hemos podido acabar de estudiar este capítulo 12 del libro de Lucas, por lo tanto, mañana intentaremos acabarlo con el estudio del tema 790. Bendiciones y hasta mañana.